Hola, hola, buenos días, el Señor les bendiga, saludos en esta mañana fría aquí en Moravia, en el centro del mundo. ¿A quién tengo por aquí? Los comentarios aparecen aquí, pero bueno, no tengo comentarios todavía. Veo ahí 3 ojitos, pero entonces no tengo idea de quiénes están conectados. A ver, tus espectadores, dice ahí, no veo. No veo. Bueno, a ver, entonces aquí sonido todavía del chorreando el cafecito. Ustedes saben cómo es. De buena mañana. Entonces aquí estamos, mis amados hermanos, buscando el rostro del Padre, agradecidos por este compartir, por este tiempo. Ahí está mi hermana Carmencita. Buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Mayra, hola Mayra, el Señor te bendiga también. Amén, amén. Mi hermana María Teresa, el Señor la bendiga, mi hermana María Teresa. Oiga, vea quién está ahí, mi hermanita Mariela Ortiz desde Bucaramanga. Saludos, mi hermana Mariela, para usted, para don Alfonso. Helen, amén, amén. El Señor también te bendiga. Buenos días, Paulita. Jesús te bendiga. Ahí está mi hermano Pastor Juan Manuel. El Señor te bendiga, mi hermano Juan Manuel. Tiempos invernos, hombre. Acabamos de venir de la iglesia de orar. Ahí está la tía Roxana. Buenos días. Hola, buenos días. Amén, amén, Paulita. Amén, amén. Ahí está mi hermano en Ben. Señor te bendiga más, mi hermano en Ben. El Señor te guarde en su precioso nombre. Y bueno, para todas, para todos, muy, muy buenos días. Y aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por un día más. Y bueno, con el entendimiento, sabiendo que un día más significa un día menos. Un día más significa un día menos, un día más, un día menos. Y bueno, por la gracia del Padre, hoy podemos entonces compartir esta vida de fe, tener este tiempo entonces de estudio, de reflexión acerca entonces de lo que es la vida de fe. Y eso es maravilloso, poder entonces compartir y tener estos tiempos buscando el crecer espiritualmente, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, porque la Biblia nos enseña acerca de, pues, entonces, de los espirituales y de los que son, entonces, también niños en la fe, o de los que son, entonces, por decirlo así, de alguna manera, niños espirituales. Mi hermano Jairo Guzmán, el Señor Jesús te bendiga. Hola Eduardo Sancho, amén, amén. El Señor Jesús también te bendiga. Y que entonces, como todo el tiempo, pues debemos entender lo que debemos procurar es el crecimiento, alcanzar esa madurez espiritual. Ahí está don Mauricio, eso, amén. Buenos días, don Mauricio, el Señor Jesús lo bendiga. Y María Lucerito, hola Lucerito, el Señor Jesús te bendiga, buenos días, el Señor te guarde en su precioso nombre. Bueno, les decía entonces que pues entonces la Biblia nos habla acerca de los débiles en la fe, nos habla de los niños espirituales y bueno, y digamos la enseñanza o la exhortación es precisamente a no quedarnos en esa condición de niños o débiles en la fe, porque entonces sino, por el contrario, a aumentar, a crecer, a madurar en la fe. Hola Jania, el Señor Jesús te bendiga. ¿Por qué? Porque entonces el punto aquí es que Iliana, hola, buenos días, el Señor te bendiga, Iliana. Saludos en esta mañana. Amén, amén, Jania, gusto saludarte. Les decía, les hablaba acerca del crecimiento espiritual y de no quedarse niño, y el peligro de quedarse niños es porque entonces en realidad, hola Nina, Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Nosotros podemos darnos cuenta cuál es entonces la característica de un niño. ¿Cuáles son los niños? Los niños son por naturaleza egocéntricos. ¿Ve? Los niños son por naturaleza egocéntricos, o sea, los niños piensan o creen que todo gira en torno alrededor de ellos. Y pues como los niños, ustedes saben, nuestra condición de seres humanos nos hace
o somos, perdón, esa es nuestra naturaleza, totalmente dependientes. ¿Eh? Entonces, a diferencia de los demás, digamos, animales o criaturas que uno ve alrededor nuestro, que prácticamente tienen una independencia casi desde el mismo momento del nacimiento, entonces no ocurre así con nosotros, con los seres humanos, sino que por el contrario, todo el tiempo vemos que los más frágiles y los más débiles somos precisamente nosotros, a pesar de que nos jactamos de otras cosas, pero en fin, cuando nosotros vemos el nacimiento de un hombre, de un ser humano, bueno, nos damos cuenta entonces de cuán frágiles y débiles somos. Hola, hola, entonces aquí quién hay, Ana Yancy, hola Ana Yancy, Jesús te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ana Solano, hola, buenos días, mi hermana Ana Solano, el Señor Jesús también te bendiga. Bueno, a Nina ya la saludé, ¿no? Ay, bueno, Nina, Jesús te bendiga si no te había saludado. Amén, amén, gracias mi hermanita Ana, el Señor te bendiga también, te guarde en su precioso nombre. Y bueno, entonces bien, esa debilidad que como les decía es manifiesta en nosotros los seres humanos, entonces pues lo que hace es, hola Cristina, el Señor Jesús te bendiga también, saludos. Lo que hace es pues entonces crear esa dependencia. Y bueno, entonces eso es lo que también hace que de alguna manera, como les decía, entonces nos convirtamos en criaturas egocéntricas, y entonces la característica de la niñez es precisamente eso. Los niños están entonces totalmente siempre, dependientes de su madre, nosotros necesitamos desde nuestra más tierna edad completamente ayuda. Y todo pues gira en torno alrededor del niño. Entonces al niño hay que bañarlo, al niño hay que darle de comer, al niño hay que cambiarlo, al niño hay que dormirlo, al niño cuidado que se caiga, hay que enseñarle a caminar, todo, absolutamente todo. Y bueno, entonces eso es la condición de los niños. Entonces los niños demandan atención, los niños demandan cuidado, los niños necesitan y hay que estar, ok. ¿Y qué implica o qué significa crecer? Pues crecer implica crecer implica en poder, digamos, ya adquirir o tener entonces suficiencia y ya no estar entonces buscando o estar esperando que todo me lo hagan, sino que por el contrario entonces ya lo puedo hacer, ¿ve? Ya entonces puedo ayudar. Esa es la característica entonces de haber alcanzado madurez. Entonces donde yo ya entiendo que digamos no todo gira en torno a mí, sino que por el contrario ya yo puedo atenderme y verme a mí mismo, y más bien entonces puedo y veo cómo entonces ayudo. ¿Ve? Ese es entonces el propósito. El fin, como les digo yo siempre, de la fe o de la doctrina cristiana es poder entonces hacer que el yo se destruya. Por eso dice entonces el Espíritu Santo a través del verbo de nuestro hermano Pablo: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. ¿Ve? Entonces, esa es la obra satánica. La obra satánica desde el principio es hacer que el hombre entonces, así, dice la Biblia que ese hombre en el huerto y la mujer que salió de su costado estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, pero que al comer se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Ve? Entonces eso es muy, muy significativo porque, bueno, se habla mucho acerca de que la conciencia de la moral y, bueno, cuántas cosas, pero en realidad, ¿qué es? ¿Cuál es la trascendencia? Hola Jimmy, Jesús te bendiga. Hola Rocío, el Señor Jesús les bendiga. Saludos. Entonces Byron Rosero también, saludos. El punto es que se dieron cuenta que estaban desnudos, era porque a partir de que el hombre entonces comete ese pecado satánico, el día que comas serán abiertos vuestros ojos y seréis igual a Dios. Entonces quiere decir que en realidad lo que ocurre ahí en el huerto del Edén, en Génesis, donde habla acerca de esto, es que el hombre quita su mirada de Dios y pone la mirada en sí mismo. ¿Ven? Para que tengamos claro el entendimiento. Por eso era que antes estaban desnudos y no se daban cuenta.
porque tenían la mirada puesta en Dios. Pero en el momento que quitaron la mirada de Dios, entonces se pusieron la mirada del uno en el otro y entonces, oiga, ¿qué es eso que usted tiene ahí? Cóbrase aquí, tápese. ¿Ve? Ese es entonces el significado correcto de lo que está ocurriendo ahí en el huerto del Edén, cuando dice que entonces fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Okay? Entonces eso es lo que ocurre y eso es entonces el pecado. Quitar la mirada de Dios y ponerla en la criatura. ¿Ve? Quitar la atención de Dios y ponerla en uno mismo. ¿Ve? Entonces eso es lo que nosotros debemos entender como tal, que la Biblia nos exhorta a que crezcamos en esta gracia, que crezcamos en el conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios, que no nos quedemos como niños, porque si nos quedamos como niños entonces vamos a ser reprobados, y nos exhorta todo el tiempo el Espíritu Santo a través de su palabra para que procuremos madurar, crecer, porque como les dije, ese es el propósito y el fin. Entonces, que yo no soy yo, primero yo, segundo yo, tercero yo pienso, yo creo, yo opino, a mí me parece, sino el Señor dice, el Señor opina, al Señor le parece, está escrito. ¿Ve? Entonces, el amor a Dios y el amor al prójimo, o sea, que está primero Dios y está primero mi hermano antes que aún yo mismo. Ese es el propósito, el fin de la doctrina cristiana. ¿Ven? Entonces ahí es donde, como les decía, nosotros debemos entonces esforzarnos por el crecer espiritualmente. Y ese crecimiento entonces espiritual es el que se logra únicamente a través de la lectura, el estudio, el escudriñar, el clamar, el orar y el rogar, para que la palabra de Dios le sea revelada a nuestro espíritu. Nadie puede crecer espiritualmente a través de ejercicios espirituales, prácticas esotéricas, de tener entonces o buscar experiencias sobrenaturales. Ese no es el crecimiento que da Dios de la fe que viene de Dios. ¿Ve? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo está comparando entonces a su palabra como la semilla. ¿Se acuerdan? El sembrador salió a sembrar, y bueno, entonces esa semilla, esa palabra, es la palabra, esa semilla de mostaza, esa es la palabra de Dios. ¿Ve? Y dice que entonces, hablando acerca de la palabra de Dios, o la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero que crece y se convierte en árbol, y se convierte en la más grande de todas las hortalizas. Eso es entonces efectivamente el crecimiento que tiene esa fe, esa semilla, de mostaza, esa fe nuestra que fue sembrada o es sembrada a través de la gracia en Jesucristo, en el Hijo de Dios. La palabra de Dios crece conforme entonces nuestro conocimiento, nuestro entendimiento acerca de la voluntad del Padre en la palabra, a través de la palabra escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, crece. Entre más yo conozco la Biblia, más yo me esfuerzo por escudriñar, por entender. Mi ruego, mi clamor y mi súplica es buscar todo el tiempo que la palabra me sea revelada, que sea entonces traída al conocimiento y el entendimiento a mi vida. Entonces mi fe crece. Entre más conozco a Dios, más fuerte es mi fe en Él, más creo, más confío. Y eso es a la práctica algo que usted y yo entendemos, y es digamos, racional. Entre más usted conoce a alguien, entonces más puede o más confía en ese alguien. O por el contrario también, más desconfía. ¿Ve? Entonces por eso se trata de que no tengamos una fe religiosa. Bien, amados hermanos, nos estrenamos un poquito, pero vamos a comenzar bien con el pie derecho. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. En esta mañana vamos a clamar al Padre por la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que a través de la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo, Él sea trayéndonos la revelación de su voluntad a través de su palabra escrita, para que entonces conozcamos, entendamos y obedezcamos la dulce voz del Dios que nos creó, nos formó y nos redimió para el reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Padre y Dios, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret,
Yo te doy gracias, Dios de los vivos, por tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella en esta hora, Padre. Yo y mis hermanos estamos aquí, Padre, entendiendo que no han sido nuestras propias obras, justas o injustas, las que nos permiten o nos impiden hacerlo, sino, Padre, justificados únicamente a través de la fe en tu Hijo Jesús el Cristo y de su obra en la cruz, de la sangre que Él derramó allí para el perdón de nuestros pecados. Ahora podemos estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo, y podemos decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre, yo y mis hermanos estamos aquí porque anhelamos, Señor, conocerte mejor, entenderte mejor, para poder también obedecerte y servirte mejor, para que así como también en tu Hijo Jesucristo tuviste toda complacencia, en nuestras vidas también la tengas. Ayúdanos en esta hora, Padre, que tu reino venga con poder, que ángeles sean añadidos a este lugar, a nuestras vidas en esta hora, Padre. Ábrenos las Escrituras, obra con tu Espíritu Santo, capacítanos y danos, Padre, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, en esta hora adquirir ese conocimiento y ese entendimiento de tu voluntad a través de tu palabra, para que crezcamos, Señor, y no seamos niños fluctuantes, Señor, que van de un lado para otro como velas, como veletas en el viento, Padre celestial, arrastrados por cualquier viento de doctrina. Danos, Señor, esa sabiduría, Padre, ábrenos las Escrituras, Señor, que podamos crecer, Señor, en el conocimiento y en el entendimiento de tu palabra, de tu voluntad, para que lo que por gracia recibimos, por gracia también podamos dar, para que como también, Señor, tu Hijo Jesucristo vivió y tuviste en él su vida, toda complacencia, Señor, también en la vida de cada uno de nosotros la tengas, que forme, Señor, a través de esta tu palabra y de este estudio, Señor, el carácter de tu Hijo Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, porque si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos, Padre, porque el caballo se alista para la batalla, pero tuya es la victoria, y sin ti nada somos, nada podemos hacer. Yo y mis hermanos puestos de acuerdo clamamos, Señor, por la ayuda tuya, la ayuda de tu poder, de tu fuerza, de tu Santo Espíritu, Padre, que nos abras las Escrituras y nos permita, Señor, Padre, comprobar a través de tu palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Padre nuestro, a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad encomendamos nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, entonces ahí está mi hermano Fred. Hola, mi hermano Fred, el Señor Jesús te bendiga. También David Julián en Bogotá, también está Ana Victoria, mi hermana, el Señor los bendiga. Y está también Oralia, el Señor Jesús te bendiga. Y bien, entonces, bueno, aquí estamos para compartir este tiempo, para reflexionar acerca de lo que es entonces como tal vivir la vida de fe. Bueno, entonces en la Biblia nosotros nos encontramos que por gracia somos salvos. Vamos nuevamente allí, a Efesios. Siempre ustedes saben, es ya como decir algo, la característica que haciendo el resumen se nos va la enseñanza, pero entonces para mí no es modesto y para ustedes es seguro, siempre, procurando siempre, entonces repetir las mismas cosas, y que las mismas cosas son entonces el mismo evangelio del reino de los cielos. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, la Biblia deja claro y está entonces siendo enfática acerca de que la salvación es producto de la gracia de Dios, la providencia de Dios entonces que da y derrama su gracia, y esa gracia es entonces el perdón a través del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, de la sangre que Él derrama allí, para que por medio de ella nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados. Entonces, así como dice claramente ahí en Apocalipsis, miremos un momento por favor, Apocalipsis, capítulo 1,
7, capítulo 7, versículo 10. Dice así, ¿no? Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. La salvación pertenece a nuestro Padre que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, al nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios que está a su diestra. Entonces, que la salvación pertenece es al Padre y a su Hijo Jesucristo. La salvación pertenece al Padre porque el Padre es el que establece en su voluntad enviar a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en la cruz, a resucitar y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces es lo que nosotros debemos entender. Muchas veces entonces yo, pues personalmente, incluso en su momento, cuando no tenía claro el entendimiento, y todavía hoy en día lo puedo ver en las personas que no tienen claro el entendimiento, entonces, por decir algo, decir: gracias Jesucristo por morir, gracias Padre por morir por mí en la cruz. ¿Ve? Gracias Padre por entonces morir por mí en la cruz. Te doy gracias por el sacrificio que hiciste al morir por mí en la cruz. Te doy gracias, Padre, por derramar tu sangre para el perdón de mis pecados, ¿ve? Y bueno, puede o suena incluso, digamos, muy espiritual, pero entonces no es correcto conforme a la voluntad de Dios. Sandrita, hola, Jesús te bendiga, saludos, ¿ve? Porque no es realmente el Padre. Y entonces, pero es el mismo Dios y un arroz con mango, que es entonces conforme a las doctrinas y a las denominaciones de religiones que también se llaman a sí mismas cristianas, pero que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y por eso entonces es entonces que el camino, a través de ese desconocimiento y de esa ignorancia, el diablo lo capacita para que pues efectivamente se levantara argumentos en contra. ¿Pero cómo? Entonces es el mismo Dios, pero entonces el mismo Dios que manda al hombre al infierno, pero que lo ama y entonces viene a este mundo a morir por él en la cruz, y entonces, ¿cómo es ese arroz con mango? Y es un enredo que realmente entonces se necesita mucha fe. Tenga fe, crea. Lo que pasa es que usted, el problema suyo es que no tiene fe, el problema suyo es que no cree. Pero crea. Eso es un misterio. Son dogmas. Pero entonces es el mismo Dios el mismo que muere en la cruz, el que va a mandar al hombre por amor al hombre, el mismo que va a entonces mandar a ese hombre que ama al infierno. Entonces el mismo que creó ese Dios, ese mismo que creó a ese hombre que después viene a morir por él y después lo va a mandar al infierno. Entonces, ¿por qué no lo salva? Bueno, y es un arroz con mango. Ok, perfecto. Pero ese no es el entendimiento correcto acerca de lo que la Biblia dice y lo que es en sí la voluntad de Dios. Yo no puedo decir, Padre, gracias por morir en la cruz por mis pecados, porque no es correcto. No es correcto porque el Padre, Dios no puede morir. Dios es el único que tiene inmortalidad, el que habita en la oscuridad. Dios no puede morir. Y la Biblia dice claramente que Jesucristo, el Hijo, murió en la cruz. Entonces, la fe y la doctrina cristiana no es creer que el Padre murió en la cruz por mi pecado, sino que el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz por mi pecado. No, pero viene siendo la misma cosa. No, entiéndame. No. Parecido, pero no igual. Y hablar bien es entonces sinónimo de entender, de conocer bien. Y el Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y una verdad a medias es una mentira completa. O yo conozco la verdad completa y soy libre, o no la conozco completa y sigo engañado pensando que soy libre, y es más peligroso incluso. Entonces ni siquiera, gracias a Jesucristo, al Hijo de Dios que murió en la cruz, porque Él dijo, y Él dice, en su palabra,
Yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Porque yo no vengo a buscar mi gloria, sino la gloria del Padre que me envió. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo es entonces por fin? ¿Cómo es por fin? Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz y a resucitar, a derramar su sangre para el perdón de mis pecados. Así es. Por eso dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, el Padre que está sentado en el trono, y entonces al Cordero. Porque el Padre establece su voluntad y el Hijo viene y la ejecuta. Amén. Entonces, bueno, la salvación pertenece a nuestro Dios, eso es impajaretable, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede hacer o dejar de hacer para poder entonces decir que se merece o puede, entonces, por lo que haya hecho o dejado de hacer, estar delante del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Porque entonces hay una condición sine qua non que se cumple en todos los seres humanos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña que Dios mira desde el cielo para ver si haya, aunque sea uno, que haga lo bueno y no lo halló. Porque la Biblia dice que si yo digo que no tengo pecado, entonces hago a Dios mentiroso. ¿Ve? Entonces, por cuanto todos somos pecadores, por cuanto en todos hay pecado y maldad, sin excepción, por eso entonces debemos entender, no podemos por nuestra propia justicia, por más que nos esforcemos, por más que luchemos, por más que tratemos, entonces, porque la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, y así tal cual como dice entonces en la Biblia. Miremos un momento por favor en Isaías, por favor. Isaías, en Jeremías, 2. Jeremías 2, 22. Jeremías 2, 22. ¿Lo tienen? Dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Ven? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Ve? Ahí también Jeremías capítulo 19. Miremos también ahí Jeremías capítulo 19. ¿Cuándo va a ser o cuándo es que el hombre deja de hacer pecado y deja de hacer maldad? ¿Podría o ocurre eso? Entonces, 19 no. En Jeremías mismo, en Jeremías 13, 23. Les iba a decir que estaba ahí cerca. En Jeremías 13, en el 23, dice así: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podrás vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. O sea, que el día que el hombre no peque y que el hombre pueda realmente no haber pecado y maldad en su vida, es el mismo día entonces en que los etíopes no salgan cusitos, no sean de tez negra y los leopardos no tengan mancha. Eso es imposible. Ok. Lo mismo dice entonces
la Biblia. Para el hombre en su condición entonces de carne y en su naturaleza caída por causa desde el principio del pecado, es imposible entonces dejar de pecar y dejar de hacer lo malo y lo desagradable delante del Dios que lo creó. Entonces Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy la opción. ¿Y qué quiere decir entonces? ¿Cuál es esa opción para el hombre? Que no puede dejar de pecar y de hacer maldad. Que por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios reciba el perdón de sus pecados. Y eso es en lo que nosotros los cristianos entonces creemos. Pero que entonces la Biblia nos llama y nos exhorta para que peleemos, luchemos, aún resistamos el pecado hasta la sangre. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque no es entonces el cristianismo ni la fe cristiana, es entonces un salvoconducto para entonces hagamos males para que vengan bienes. Hagamos males para que vengan bienes, o sea, pequemos para que podamos entonces orar y pedir perdón y recibir gracia. No, así como entonces acusaban desde el principio a la iglesia en Romanos 3, dice así: hagamos males para que vengan bienes. No. Como cristianos estamos llamados a esforzarnos y a luchar por el pecado, contra el pecado, a una costa de nuestra propia vida, pero sabemos entonces que estas cosas os he escrito, así dice literal, miremoslo allá en Primera de Juan, como lo dice ahí en Primera de Juan en la Biblia. Capítulo 2. Eso, tío Guillermo, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Primera de Juan, capítulo 2, dice así, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hola Susana, Jesús te bendiga, buenos días, saludos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Buenos días. Esa es la realidad del cristiano. Dios nos da, el Padre nos da a través de su palabra el mandamiento, y el propósito es que nosotros nos esforcemos por conocerlo y obedecerlo. Sin embargo, esa es la voluntad de Dios, que los hombres no pequemos. Pero en la realidad, entonces entendemos que por más entonces que, como les decía, que lavemos con lejía nuestro pecado permanece. Y así como les dice nuestro Señor Jesucristo, entonces el punto aquí es que el religioso o la persona hipócrita, como los fariseos en su época, pueden disimular, y hay unos que se les nota más o hay unos que se les notan menos, entonces, pero que de igual manera tienen pecado y hay maldad en sus vidas, así no sea en lo exterior, lo hay en su interior. Cualquiera que mira a una mujer y adultera con ella en el corazón, ya pecó. Porque hay muchos hombres que viven toda su vida fieles a su esposa y nunca, absolutamente nunca le han sido o le son infieles. Nunca les cogen una conversación de WhatsApp, absolutamente nunca le hacen una propuesta indecente a ninguna muchacha, a ninguna persona. Pero en su corazón, adentro de ellos, entonces, ¿cuántas veces han deseado o desean a la vecina o a la compañera de trabajo o a la que ven en el bus y calladitos? Lo mismo, entonces, Marco, Jesús te bendiga, saludos. ¿Cuántas veces usted y yo, cuántos? Entonces, imagínese, no, ¿usted ha matado a alguien? No, yo nunca he matado a alguien.
¿Cuántas veces usted no ha deseado que fulano mejor se muera? Ah, pero es que eso no es matarlo es físicamente. Sí, para los hombres, si usted lo mata físicamente, lo mató y tiene que ir a la cárcel. Para Dios, con solo que lo pensó en su corazón, ya lo mató y es pecado. Eso es entonces la verdad que el Señor Jesucristo vino a dejar claro con los fariseos y que hoy nos está también aclarando a nosotros. ¿Ve? Entonces sí, efectivamente la voluntad de Dios, el propósito de Dios es que no pequemos, pero la realidad Dios la conoce y lo que quiere es que nosotros los hombres la reconozcamos. Que la reconozcamos. Que la reconozcamos. Que admitamos que esa es nuestra realidad y que entonces haya arrepentimiento en nuestros corazones y que podamos entonces acudir a la fe en su Hijo Jesucristo, a la sangre que Él derramó y recibamos su gracia, recibamos su perdón. Entonces la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, al Padre que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Así que entonces no podríamos decirle incluso, gracias Hijo de Dios por morir, gracias Jesucristo, porque entonces, le repito, el Hijo dijo claramente que Él no buscaba su propia gloria, sino la gloria del Padre que lo envió, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Ok, entonces esa es la realidad. Que el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y a resucitar, a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, y que esa es la gracia. Y que entonces no hay o no existe ningún tipo de obra justa o injusta, algo bueno o malo que yo haya hecho o dejado de hacer, que me permita estar en la presencia del Dios Santo que me creó, sino que es únicamente a través de la fe en su Hijo Jesucristo, a través de la justicia en su obra, que tengo entonces el privilegio de, a pesar del pecado y la maldad que existe y que hay en mi vida, estar delante de un Dios santo y poder decirle, Abba Padre. Entonces, eso es, por gracia, sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Dios nos ha dado a los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los cristianos entonces no somos los que vivimos agradecidos por lo que Dios nos va a dar, por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, sino que la gratitud y en nuestro corazón hacia el Dios Padre que nos creó es por lo que ya hizo, por lo que ya nos dio a su Hijo. Envió a su Hijo unigénito a este mundo a que muriera en esa cruz y derramara esa sangre para que a través de ella nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y tuviéramos entonces la esperanza de un porvenir, de una vida eterna junto a Él. Entonces, los cristianos no tenemos, como les repito, nuestra vida no vive o no gira en torno alrededor de las expectativas de lo que Dios vaya a hacer. Y mi motivación, y mi fe, y mi amor hacia el Dios que me creó, al Padre, no gira en torno a lo que Él vaya a hacer, sino a lo que ya hizo. Y al que no escatimó aún ni a su propio Hijo, como también en Él no nos dará todas las cosas que le pidamos. Ok. ¿Ve? Entonces, cuando yo tengo claro esa verdad, cuando yo tengo clara esa fe, entonces es, como dice nuestro Señor Jesucristo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Entonces siempre, como les digo, teniendo entonces el fundamento, el cimiento, la base clara, podemos entonces lo que edifiquemos, lo que hagamos sobre esa base, con ese fundamento que es
la fe en Jesucristo y la justicia que es a través de la fe en el Hijo de Dios y en su obra en la cruz, edificamos todo lo demás, todo el edificio. Y ese edificio entonces es ya lo que como tal es la vida de fe. Que vivimos entonces o construimos sobre ese fundamento, no por o para, sino como consecuencia, como resultado de haber entonces recibido la gracia. Y entonces hemos compartido acerca de lo que es esa vida de fe. Y les decía que íbamos a ver acerca de el bautizo. Entonces, los cristianos nos bautizamos. ¿Por qué nos bautizamos? ¿O de qué es el bautizo que habla la Biblia? ¿Ve? Entonces, el bautizo. Hoy en día usted y yo podemos ver, existen y hay entonces denominaciones y corrientes que se denominan a sí mismas cristianas, entonces para las cuales el bautizo es un requisito para la salvación, contrario a todo lo que entonces en este momento aquí estamos compartiendo. ¿Ve? Entonces vamos allá rápidamente al Evangelio y miremos en Evangelio según San Marcos, leamos en San Marcos, ahí está, para que tengamos claro el entendimiento acerca de la doctrina del bautismo o la enseñanza del bautismo bíblica, cómo difiere de la religión y cuánta diferencia y cuán profundo es su significado. En Marcos 16, vamos a leer Marcos 16 desde el versículo entonces 14 al 16. Permiso un momento, café. Marcos 16, versículo 14 al 16, dice así: cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, después entonces aquí está ocurriendo, antes de ir al cielo, dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: hola Juliet, el Señor Jesús le bendiga, buenos días, bienvenida. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ojo, mucha atención. Mucha atención, porque entonces aquí vamos al punto. La fe y la doctrina cristiana, conforme a lo que la Biblia enseña, la salvación es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe. Entonces, hay muchísimas personas que enseñan y muchas denominaciones que enseñan que para recibir la salvación hay que bautizarse. Por eso entonces usted y yo vemos que ese afán de salvación, que no es, digamos, un ejemplo, llamémoslo así, que no es con una mala intención, que no es con un mal, digamos, propósito, o que no tiene una mala intención. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? Que todos sean salvos. Por eso entonces, efectivamente, los bautizan de niños, infantes, recién nacidos. A los 8 días ya los están bautizando. Y por eso entonces, una vez a los 8 días o a la fecha que se bautice la criatura, la urgencia es hacerlo lo más pronto posible, porque Dios guarde se llegue a morir el chiquito sin bautizarlo. ¿Por qué? Porque entonces se pierde, se va para el limbo, un lugar que no existe o que no habla, del cual habla la Biblia. No existe, no está, en la Biblia no habla de limbo.
Acabamos de tener nuestro estudio acerca de cosmología bíblica y nos dimos cuenta que no existen lugares como el limbo, no existen lugares como el purgatorio. No hay esos lugares en la Biblia, no están por lo menos en la Biblia cristiana o en la Biblia de que todas las que tengamos, ni siquiera pues llamémoslo ni cristiana ni de otra denominación. No existen en ninguna Biblia esos lugares. Y entonces, pero la urgencia es bautizar al chiquito, bautizarlo. Y todo entonces, todo el tiempo usted se da cuenta que de alguna manera cuando las personas mueren, usted se da cuenta que todas las personas, a todas, el que oficia el sepelio, lo mandan para el cielo. Y entre los mismos que sobreviven, entonces ya te damos gracias porque estás disfrutando junto a Dios. Todos los hombres, todos, entonces como siempre les he dicho, no hay muerto malo ni chiquito feo, porque todos van para el cielo. ¿Y cuál es de alguna manera o cómo es o por qué ocurre esto? Porque se bautizaron. Porque ese chiquito fue bautizado, porque están bautizados. Y llámese bautizados en la denominación, no solamente estoy hablando de una en particular. En cualquier denominación, de que tengan entonces, digamos, el desconocimiento acerca de la voluntad de Dios, que no haya o no tengan revelación del Espíritu Santo, y así lean la Biblia y hablen y mencionen la misma Biblia, pero pues si no hay inspiración, no hay revelación del Espíritu Santo, pues no es la palabra de Dios, es la palabra de los hombres. Y pues entonces la palabra de los hombres prevalece entre ellos mismos. Y entonces una cosa dicen los hombres que escribieron en esto aquí, y otra cosa dicen los hombres que escribieron esto allá. Pero es lo mismo. Solamente que entonces, ¿a quién le vamos a creer? Pues bueno, vamos a creerle al que nos convenga o al que se acomode más a lo que nosotros queremos entonces o que a lo que nosotros nos parezca. Y entonces por eso, como les decía, enseñan o hablan acerca de que la salvación, que el bautizo es necesario para la salvación. Y entonces le preguntan a uno. Y empiezan las preguntas maliciosas y empiezan esas preguntas, digámoslo así, así como le preguntan a nuestro Señor Jesucristo para tentarle. Pastor, si yo no me bautizo, ¿no soy salvo? Pastor, si alguien no se bautiza, entonces es salvo. Pastor, ¿y ustedes bautizan a los chiquitos? Pastor, y si no bautiza a los niños, entonces ¿cómo se van a salvar? Pastor. Entonces, el ladrón en la cruz no fue salvo, porque el ladrón en la cruz no se bautizó. Entonces, cierto que sí, y empiezan como, y Judas se perdió, Judas se salvó. Todas estas cosas que realmente, pues como les repito, no son, aunque esté usando, digamos, este término que parezca burlando, pero no es burlándome, perdóneme, no es burlándome, pero entonces, de alguna manera sí hay que entonces resaltar y tomar entonces el error para poder exponer correctamente la verdad. Aquí Jesucristo, el Hijo de Dios, dice claramente, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿hay que bautizarse? Sí, porque es el mandamiento del Señor. Como dije, hay que bautizarse porque Jesucristo, el Hijo de Dios, manifestó que los que recibieran la salvación producto de creer en Él, en la obra que Él hizo en la cruz al morir y resucitar y derramar su sangre para el perdón de sus pecados, se bautizaran. ¿Qué es lo que entonces dice la Biblia? Que los que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo y murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de sus pecados, que los que han recibido esa gracia, entonces se bauticen. Y eso es de al igual de lo que estamos entonces hablando, ese es el comienzo de la vida de fe.
pero no he sido salvo o no va a ser nadie salvo por bautizarse, sino que el que se bautiza puesto a que ha recibido la gracia, la salvación. Entonces, en el cristianismo, y según lo que la Biblia enseña, no se bautizan personas para que sean salvas, sino que se bautizan personas que han recibido la salvación. Porque para bautizarse, antes se necesita haber escuchado, entendido y obedecido al Evangelio. ¿Ve? Vamos allí rápidamente al libro de los Hechos de los Apóstoles y miremos entonces en el capítulo 8, a partir del versículo 26. Ojo, entonces estoy hablando del bautizo y estamos aquí desarrollando por tiempo el bautizo en agua. ¿Ok? Porque la Biblia enseña y habla acerca del bautizo, pero debemos entender que siempre estamos asociando el bautizo únicamente al agua. Y la Biblia enseña que hay entonces bautizo en agua y en Espíritu Santo. Bautizo, si ve que estoy hablando bautizo en singular, en agua y en Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, leamos aquí. Capítulo 26, Felipe es un entonces hombre que tiene unas características, y esa característica de Felipe es que es lleno de el Espíritu Santo. Cuando lo vean, pueden ir antes y se dan cuenta quién es este Felipe. Entonces, dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Pastor, ¿me puedo bautizar? ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Creo. Se puede bautizar. Hay un requisito. Jesucristo dijo: el que creyere. No se puede, o no es un bautizo bíblico cristiano, si antes la persona no escucha el evangelio. El evangelio, la buena noticia, que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito
a este mundo a morir y resucitar, a derramar su sangre en una cruz para que a través de su obra recibiera el perdón, los hombres recibiéramos el perdón de nuestros pecados. ¿Crees que Jesucristo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el que envió al mundo y Él murió y pagó en la cruz por mi pecado. Bien puedes. Entonces, el eunuco no fue salvo y la Biblia no habla de que ninguno reciba la salvación por bautizarse, sino que esa manifestación de que haya recibido la salvación es lo que lo motiva a que voluntariamente se bautice. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, al que se le predica el Evangelio y se le enseña y se le manifiesta la obra, la gracia, que no es por obras, sino que se arrepiente y invoque el nombre de Jesús y reciba en su nombre el perdón de los pecados, inmediatamente se le enseña que lo que Jesucristo mandó fue que los que creyeran en Él se bautizaran. El bautizo es la primera obediencia. Esta enseñanza, esta reflexión que estamos teniendo, entonces, digamos, de alguna manera es lo primero que debimos haber aprendido. Porque antes de congregarse, antes de diezmar, de ofrendar, antes de leer y escudriñar la Biblia, antes de predicar el Evangelio, lo primero, por eso te digo, la primera ordenanza, el primer mandamiento de Jesucristo para los que Él es el Señor, y Él es el Señor para los que lo han confesado y han creído en su obra en la cruz, en la sangre que Él derramó como el único sacrificio acepto por el Padre para el perdón de sus pecados. Entonces, lo primero que el Señor les manda es que se bauticen. Entonces, ¿hay que bautizarse? Claro que sí, hay que bautizarse. ¿Pero se es salvo por bautizarse? No, nadie, porque no es por obras. Yo no puedo decir yo soy salvo porque me bauticé. Entonces, si se bautizó, si salvo porque se bautizó, entonces no es por gracia, sino por obras. Porque la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. ¿Ve? Entonces, esa es la verdad de la fe y de la doctrina cristiana como tal. Entonces, las personas, como les repito, siempre entonces de alguna manera se están levantando argumentos y el diablo es experto en levantar esos argumentos. Entonces, por fin, si es por obra, si es por gracia y no por obras, ¿por qué nos tenemos que bautizar? Porque el Señor mandó. Pero ¿por qué el Señor mandó que se bautizaran los que creyeran en Él? Porque por sus frutos los conoceréis. Porque Él es el Señor de los que le obedecen. Y si realmente usted creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único Señor y suficiente Salvador de su alma, pero como me dicen unas personas, pero yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no me bautizo. Ok, perfecto, bueno, le respeto. Yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pastor, pero todavía no me siento preparado. ¿Qué es lo que pasa? No, es que viera que yo no he podido dejar la pornografía. No he entendido todavía. Es que no he podido dejar el cigarrillo. No he entendido todavía. Sí me voy a bautizar, pero más adelante cuando deje el cigarrillo, o cuando deje el trago, o cuando deje la querida, o cuando deje la pornografía, o cuando ya no peque. Entonces, ¿para qué la sangre de Jesucristo? No he entendido el Evangelio. No he entendido cuál es entonces la gracia. La gracia es que entonces... pero entonces usted está diciendo que no tengo que dejar de fumar. Usted está diciendo que no tengo que dejar la querida. Usted está diciendo que tienes que arrepentirse y creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por esos pecados y que Él pagó en la cruz con su sangre el precio por esos pecados. Y que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Que lo que usted necesita, el hombre necesita para luchar contra el pecado, es la fuerza y el poder que provienen de Dios, del Espíritu Santo.
porque en sus propias fuerzas nunca lo va a poder lograr, nunca lo va a hacer. Porque lo que es imposible para el hombre, para con Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, ese es el punto, mis amados hermanos. Entonces, estamos hablando, recuerden, del bautizo. Y en este caso, alcanzamos a desarrollar el bautizo en agua. El bautizo en agua es la primera obediencia en la fe cristiana. El bautizo en agua es entonces el mandamiento del Señor, no es una posición denominacional, no es que nosotros aquí en esta iglesia enseñemos, sino que la iglesia cristiana enseña que los que han recibido por la gracia el perdón de sus pecados, han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo y murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de sus pecados, se bauticen. Y eso usted, yo, y claramente lo podemos ver, no ocurre en un pequeño, en un niño, no ocurre en un infante. ¿Ve? Entonces, por eso la Biblia no enseña acerca del bautizo de infantes. Siempre les digo, por decir algo, entonces, los chiquitos, yo recuerdo a mi hijo cuando era más pequeño y veía en la iglesia los bautizos y decía, papi, yo me quiero bautizar. Y yo, ¿por qué te quieres bautizar? Y un día me fui a Cuba y al regresar, entonces otra vez, papi, yo me quiero bautizar. Y yo, ¿por qué te quieres bautizar? Porque yo he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y murió en la cruz para el perdón de mis pecados. Venga, con 7 añitos, con 8, casi 8. Venga, lo bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Ve? Entonces, mis amados hermanos, recordemos que la salvación pertenece a nuestro Dios y que vivimos la vida de fe es manifestación de haber recibido esa salvación. Como manifestación de haber recibido esa salvación. La iglesia cristiana no bautiza para ser salvos, sino que a los que han recibido la salvación por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, entonces el Señor mandó que se bautizaran y les enseñamos de esa manera, y de esa manera es que entonces obra el Espíritu Santo. Bien, mis amados hermanos, disculpen, nos pasamos un poquito, pero bueno. Entonces espero que con la ayuda del Padre podamos entonces tener claro acerca de que no es por obras, sino por gracia para que ninguno se gloríe. Y eso es don de Dios. La salvación pertenece a nuestro Padre y al Cordero que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Que no hay nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, que eso es imparitable, eso no se toca, es únicamente la providencia divina, la gracia de Dios, a través de entonces permitirnos, por la fe en su Hijo Jesucristo, invocar su nombre y recibir el perdón de nuestros pecados. Que tengan un excelente día, el Señor Jesús los bendiga, los guarde en su precioso nombre. Nos vemos esta noche, hoy, a partir de las 7:30, entonces para que compartamos el estudio acerca de la predicación que se tuvo el domingo. Entonces, esta noche a partir de las 7:30, con la ayuda del Señor Jesús, vamos a estar aquí en estudio. Voy a dar yo entonces la enseñanza. Un saludo, que el Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Los amo mucho y le doy gracias infinitas al Señor por sus vidas. Chao, chao.